idea, conocimiento para la educación. Sobre eso les comento que en la universidad ya vienen tan bien formados para eso, que todos los que se entran a las carreras de ingenierías no quieren nada que ver con las letras. Ellos dicen, no, es que lo de nosotros son los números. Y para aprender números no se necesita saber leer ni escribir. Así se lo dicen a uno con el colmo de la frescura, así pasan la carrera. Afortunadamente algunos profesores ya están cayendo en cuenta de los de la universidad y se les están haciendo pues unos talleres especiales con invitados internacionales, porque a nosotros no nos ponen atención, para que entiendan que efectivamente muchas veces el muchacho se raja en el examen porque no entiende el enunciado del problema. Mira, sí, pero es que la cosa es así, que lo explicaba yo ayer. Cuando nosotros nos reunimos con los muchachos nuevos que están llegando y les preguntamos por qué escogieron la carrera, los que escogieron ingenierías o economía, dicen, no, es que lo mío son los números, lo mío. Y entonces uno pregunta más, pero ¿y cómo te iba? No, pues más o menos, bien, como a todos. Y no quiero saber nada de lo otro no me gusta, a mí no me gusta leer, yo no quiero saber de leer. Pasa, sí, pasa entonces uno al otro lado, a los de las áreas de ciencias humanas, literatura, ¿y por qué esto? No, es que a mí me iba fatal con los números, entonces yo no podía seguir una carrera de esas. Pero ninguno dice, es que esto me encanta, es que me gusta, yo me he dedicado a aprenderlo. No, es por descarte, como no serví para esto, me meto en lo otro. A ver. Y precisamente eso es otro supuesto que incluso le estamos generando a los estudiantes, y es, si usted es bueno para matemáticas, es malo para la parte humanística, y si es bueno para lo humanístico, es malo para la parte matemática. Claro, o sea que fíjense la cosa tan grave, ni siquiera es lo de Bali frente a nosotros, no es que no sepamos danzar y de maneras especiales y hacer dibujo y canto, sino que incluso lo que se supone que aprendieron y en lo que se gradúan, tampoco han retomado de todas las áreas, sino de aquella que piensan que es lo único que les va a servir, y es un principio utilitario. Duro porque, ahora sí duro porque llegó la base de llama. Todo lo que está un poco Michel sobre la disposición del aula, pilas, estructura jerárquica, el maestro está por encima del estudiante y el sistema instruccional totalmente. Sí. Bueno. Y es lo primero que uno ve cuando uno entra al aula, cómo el maestro tiene ubicada, cómo ha creado el ambiente académico. El que sabe, los otros, uno detrás de otros. Además, el único que debe mirar a los otros es el maestro. El alumno no debe mirar sino al conferencista. Claro, porque lo demás se llama distraerse. Y ya vieron, ¿no? Lo de el déficit de atención e hiperactividad. Esto es una cosa gravísima que no es de Estados Unidos solamente ni de Europa. Ustedes lo saben. Si ustedes miran cuántos de sus niños están diagnosticados y están medicados. ¿Tú tienes ya niños en esas? Yo en este momento estoy trabajando con la universidad. Yo estoy en pedagogía infantil con la universidad, pero tuve niños con ritalina cuando trabajé en colegio. Y además de lo que ocasiona también son estos niños tan pasivos que después de ser tan activos con el medicamento se vuelven tan ciegos, tan poco participativos. Pero sí es de la posibilidad de tener. Desde preescolar, o sea que ni hablemos del resto, ¿no? Entonces, efectivamente, en este momento hay una campaña de las compañías farmacéuticas que lleva a que se considere normal que los niños sean medicados con medicamentos psiquiátricos cuyos efectos a largo plazo no se conocen, pero ya se empiezan a ver, ¿sí? Entonces, yo
busquen en internet, hay muchos videos sobre lo que está pasando con la medicalización de los niños. Busquen Ritalina en niños, qué sé yo, si pueden en inglés encuentran más cosas y van a encontrar todos los datos de lo que se está haciendo, de los resultados. Es terrible. Incluso hay otros videos que vi, que los vimos precisamente del curso de neurodesarrollo, la parte de neurodesarrollo de nuestro curso de aprendizaje, en la que al final había una parte ya más aplicada a la escolaridad, y yo pedí que se centraran en eso, qué pasa con lo de la medicación de los niños. Y el psicólogo que me acompañaba, que es con una maestría en neuro, él explicaba cómo él recibe, todas las tardes él recibe niños de todas las edades que le traen los padres porque ya fueron diagnosticados con, y que de 20 que le pasen, si acaso habrá uno que tenga algo un poquito distinto, pero que los demás son niñitos inquietos absolutamente normales, pero ya están definidos para tomar Ritalina. Y en los videos ustedes pueden ver adolescentes de 15, 17 años que dicen: yo intento que me quiten esto, pero no lo he logrado, mis papás dicen que tengo que seguir tomándolo y yo sé que estoy limitado, sé que en clase no puedo atender, que me embobo, que me duermo, pero no me lo quitan. Es la excusa frente a yo pienso que una de las investigaciones que hay es que el cerebro humano en los últimos 50 años se ha desarrollado más que lo que se desarrolló durante toda la humanidad. Entonces es más grave la situación nuestra ahí en ese punto. Bueno, pero espere, porque como supuesto tenemos que armarlo, porque allí como está no es un supuesto sino una denuncia. Sí, entonces, una realidad. Bueno, entonces podríamos decir que el sistema escolar tradicional tiende a homogeneizar de tal manera que todo el mundo tiene que pensar lo mismo. No puede ser disidente, no puede pensar de otro modo. Y anula a la gente brillante y capaz. Claro, miren, les pongo un ejemplito, es así como en el colegio en que yo estudié, que fue el primer colegio que se creó en Cali para mujeres que no fuera de religiosas. Sin embargo, aunque fueran profesores de la universidad que iban y no sé qué más, había de todas maneras esta exigencia de que uno atendiera y de que uno fuera juicioso y qué sé yo. ¿Cuál era? En Cali, no lo conocen, Liceo en Alcázar. Bueno, pero entonces, no, la Ronca de Oro debió estudiar en otro lado. Yo no sé, pero no veo la novela. Ve novelas, bueno, no es novela, bueno, yo no sé. El caso es que había una niña que era hija de franceses, era muy pequeña, se graduó de 15 años y los últimos años los pasó sobre todo cuando no le interesaba la clase o ya le habían dicho una vez y no iba a repetir. Ella cargaba unos frasquitos con distintos tipos de hormiguitas vivas y entonces las sacaba y las ponía y seguía, hacía el seguimiento de lo que pasaba con las hormiguitas. Nadie la podía criticar porque estaba en clase, no estaba haciendo nada inadecuado. Bueno, se volvió una científica muy famosa, qué sé yo, pero para poder llegar allá tuvo que aguantarse años y años mirando hormiguitas, ¿no? La mejor manera de formar en todos los conocimientos a niños, niñas y adolescentes del mundo entero es la escuela occidental nacida en Europa. Solo allí se aprende lo necesario e importante para ser un adulto competente en un mundo globalizado. Esa nadie la dijo. ¿Creen que es verdadera o que es falsa? Ustedes están viendo que por todos los campos de Colombia, por todos los campos de los distintos países africanos, por todo lado, este modelito que nadie hizo la investigación para decirles que no sirve, sino que se da por sentado que ese es el bueno, que por allí han pasado todos y que todo el mundo tiene que ir de acuerdo con ese modelo. Entonces, y eso es terriblemente grave porque precisamente ahora todo el mundo se asusta y se preocupa de que se está acabando la biodiversidad en la Tierra, lo que es terrible, efectivamente. Pero a nadie le preocupa que todos estemos empezando a volvernos cloncitos de un mismo modelo de persona, de un mismo modelo de cultura, que vemos las mismas series de televisión, las mismas propagandas, comemos los mismos productos, leemos las mismas
bobadas de los bestsellers, hace 2 días salió el aviso que sí, que van a mejorar la educación, porque van a aumentar un año de licenciatura y porque van a hacer prácticas desde el 3er semestre. ¿Dónde van a hacer las prácticas? ¿Con qué modelos? ¿Con qué sueldos? ¿Con qué sueldos? ¿Y con qué maestros y con qué profesores se van a formar? No, o sea, no se trata de destruir un buen modelo, se trata de cuestionar un modelo que no funciona para una época muy distinta a aquella en que fue creado. Y si uno lo cuestiona, podrá hacer cambios. Pero si dice, como dio tan buenos resultados hace 3 siglos, hace 4 siglos, sigamos eternamente con él. Es como las creencias religiosas. Yo de niña le tenía pavor al diablo, le pasaba por la noche al ángel de la guarda. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano siguen haciendo eso? Porque no saben realmente cómo es el aprendizaje universitario, ni tampoco cómo va a ser el ejercicio profesional. Entonces piensan que, bueno, que sí que es muy difícil, dice el profesor de colegio, pero que eso me va a servir para lo que yo quiero hacer. Yo recuerdo hace unos años, unos 4 años, 2 muchachos que venían de Guapi, primos, y estaban en el curso de cálculo piloto que habíamos nosotros organizado para estudiantes que venían en estas comisiones, y era para razonar matemáticamente, no era para enseñar cálculo. Y entonces ellos comentaban, pues porque les hacíamos acompañamiento, decían que no, que era muy duro habituarse a esto, que el ritmo de vida de Cali era terrible, que en Guapi la vida era lenta, tranquila, que no había que correr para llegar a una hora ni nada, que ellos estaban que se iban porque las materias eran dificilísimas, ellos eso no sabían ni querían saber, que realmente ellos lo que querían sí era estudiar ingeniería mecánica, por eso se habían inscrito, porque los papás de ellos 2, que eran hermanos, tenían unas lanchas en Guapi y ellos querían aprender para poder arreglar las lanchas. Entonces ¿era solamente un problema de tiempo, del tiempo de la vida, o es un problema de que la gente cree que con ir a la universidad va a encontrar un saber necesario y útil para lo que se le ocurrió? Pero resulta que ese saber no es útil para lo que ellos quieren, es para otro tipo de habilidades más bien mentales, de diseño, de inventar nuevas plantas, yo qué sé, que va a ser un ingeniero mecánico, pero no es precisamente para arreglar las lanchas. Entonces, eso nos muestra que, como claro, se la pasaron toda la primaria aprendiendo bobadas para poder llegar al bachillerato. Sí. Van al bachillerato y dicen, no, pero pues que en la universidad sí van a aprender lo que es útil. Como dicen algunos, seriamente, nuestro cerebro es 100% biológico y 100% cultural. Es decir, las dos partes son totalmente indisociables y no hay cómo después ya luego separarlas. Por eso es tan importante que haya todo este acompañamiento desde el primer instante, ¿sí? No solo al bebé, sino a la madre también, para que pueda hacerlo lo mejor posible. Entonces, la neotenia hace referencia a eso, al hecho de que realmente nacemos premaduros, nacemos para que la cultura nos complete. De allí que el desarrollo va a estar definido por el tipo de cultura en que estamos, ¿sí? Es decir, sí, seguramente, pues sí, el desarrollo en general tiene las mismas líneas para todos, ¿sí? Siempre se madura de aquí arriba hacia abajo, del centro hacia afuera, además, pero ¿qué se desarrolla más? ¿Qué habilidades se tienen unos y cuáles otros? Depende de ese contexto. O sea, no es casualidad que en la familia, que todo el mundo tocaba y componía, pues estos son no sé cuántos compositores, o que Beethoven, que el papá lo levantaba a la medianoche, que tocara, pues y tocara, ¿sí? O sea, pues, si a uno le hacen eso y oye música todo el día, sí, también se vuelve, puede que no genio, pero sí muy buenos. De ahí que es tan importante que el niño inicie ese desarrollo con la mamá, con su papá, y ojalá, yo siempre he dicho, bienaventurados los hijos de artesanos que nacen en medio, a ver, si es un carpintero, el niño nace en medio de la viruta, en medio de las herramientas, y aprende, hay un aprendizaje mucho más significativo, mucho más práctico que el hijo de un señor que trabaja en una oficina, por ejemplo, cuyo papá ni le cuenta cuál es su trabajo. Entonces, de ahí que ese aprendizaje
es mucho más, aporta mucho más a los niños que tienen ese ambiente digámosle, de trabajo en el aprendizaje, que tienen los recursos, digámoslo así. Eso es lo que pueden hacer nosotros, hasta dónde llegan, y lo que concluye con las distintas investigaciones que ha hecho por lo menos desde hace 25 años, por toda su gente, es que realmente del Homo sapiens sapiens hasta ahora no ha habido más evolución biológica. Es el mismo cerebro que se encuentra, ¿sí?, en todas las tumbas, en todas las osamentas que se encuentran. Es ese mismo cerebro, que lo que ha habido, dice Tomaselo, es realmente una evolución histórica. Es decir, son los cambios en los usos de este material orgánico de Homo sapiens que tenemos, que en la medida en que cambian los instrumentos, entonces uno desde niño va a producir un cableado distinto. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me crié en la época de los botones. Uno tenía que acercarse al aparato, darle la vuelta al botón, prenderlo, ¿sí?, y esperar a que calentaran los tubos, por ejemplo, para que el equipo de sonido sonara. Entonces, a mí me cuesta muchísimo trabajo operar los controles distales, porque en mi época uno tenía que ir al aparatico, ¿sí? Entonces, no se me ocurre siquiera operarlo. No he aprendido a usar los pulgares, todavía soy de la generación del índice. Pero no es porque no tuviera las posibilidades, mi cerebro las tenía, pero no lo aprendí porque los aparatos y juguetes de la época no me lo exigían. La tecnología de los juguetes de la época mía era de cuerda, y uno daba cuerda hasta que se le reventaba la cuerda. Entonces, cada tipo de instrumentos, por eso les mostré los de la talla de las piedras, cada tipo de instrumentos que los niños usan desde pequeñitos, que el contexto social y cultural les provee, va a hacer que se desarrollen otro tipo de conexiones que van a, digamos, llevar desde las manos hasta el cerebro, donde sea, y viceversa, y producir otras posibilidades que antes no se usaban. Lo que no quiere decir que ahora todo el mundo sea más inteligente, no, son distintos tipos de inteligencias que se desarrollan, ¿sí? Son distintas. Y por eso no se trata de decir es que los niños de ahora son tan inteligentes. Y yo tengo profesores que en la universidad me dicen, no, es que no sabemos valorar todo lo que los niños hacen, y los adolescentes, los que llegan a la universidad, ellos son muy buenos con todo lo tecnológico. No, yo me imagino que sí, pero exactamente qué haces tú en clase con todas esas maravillas que ellos traen. Para muchos que son jóvenes no lo sabrán, había lo que se llamaba la Guerra Fría entre el polo de Occidente, Estados Unidos a la cabeza, y el polo de la Unión Soviética. Entonces se había acabado la Segunda Guerra Mundial, se habían dividido el mundo, y cada uno estaba en una carrera armamentista y en una carrera tecnológica por ver cuál iba a ser el superior y el que iba a mandar. Entonces los gobernantes de la época, el Congreso de Estados Unidos, qué sé yo, estaban muy preocupados por eso. Esto era todavía época Kennedy, y empezaron a pensar que lo mejor que podrían hacer sería que todas las inteligencias se desarrollaran al máximo en dos áreas. Imagínense cuáles: matemáticas y ciencias exactas, ¿sí? Porque ni siquiera era biología. Entonces empezaron a crear unos pensum para que todos se volvieran expertos en eso. Un grupo de educadores de Harvard, entre los cuales estaba Jerome Brunner y otros más, que no me acuerdo, empezaron a pensar que eso era absurdo. Es decir, que no podríamos, ¿por qué teníamos que siempre vivir preparándonos para la guerra, para la dominación, para el exterminio del otro? Que si no sería más bien más sensato enseñar a los niños de Estados Unidos desde pequeños cómo convivir con las otras culturas, y cómo en esa convivencia con las otras culturas podrían ellos, al ver las diferencias culturales, entenderlas, analizar eso, y luego, en retrospectiva, analizar las propias particularidades culturales para ver si era un asunto de superioridad o simplemente de diferencia en la manera de vivir. De cuarto de primaria, y se alcanzó a cubrir un número muy alto de escuelas porque fue financiado, se aceptaba que el gobierno federal lo financiara.
y se hizo una preparación inmensa de los profesores, grandísima, porque los profesores que tenían que aprender a cómo trabajar desde una visión de la comprensión del conocimiento y del respeto del otro. Entonces estudiaban varios ciclos de animales y el ciclo humano a través de los inuit y lo comparaban con el propio. Fue una experiencia muy bella que duró como hasta mediados de los 70 y que terminó porque unos personas de Arkansas, en particular un senador, empezó a liderar una posición contraria en la que señalaba que eso era terrible y violento que los niños vieran cómo se mataba una foca y que salía sangre roja sobre la nieve blanca y que bueno, o que niños que se comían un ojo del pescado así crudo, que eso era horrible, que bueno, que esos niños los estaban sometiendo a una violencia espantosa. Por supuesto que ya estaban en Vietnam los gringos, ¿no? En ese momento, pero la violencia era esa. Y logró quitarle los recursos al programa y el programa se acabó. Durante mucho tiempo no se conseguían los materiales. Hace como 4 años un amigo me avisó que habían sacado este video que era del que les iba a mostrar unos fragmentos, los que quieran de verdad mañana al final, porque espero que podamos verlos. Pero en internet colgaron finalmente parte del programa. El programa se llama EMAR Course of Study, o sea, MACOS, M-A-C-O-S, y lo colgaron en internet. Y si uno escribe MACOS online, pegadito, le sale el programa, explican cómo era, están los materiales y se puede entender mucho de lo que es el sentido de una nueva educación, ¿sí? Están en salones, pero en esos salones los niños no están frontalmente, todos pueden discutir lo que han visto en los videos, lo que entre todos analizan, es realmente un programa muy bello. Era una posibilidad de ver algo distinto. Les agradezco mucho que tanta paciencia no les sirvió. Que solo hay una única cosa que solo es de esa manera y si no está enunciado así, no sirve. Y eso también va con las identidades. Como si solo hay una sola forma de ser docente, solo hay una sola forma de ser joven, solo hay una sola forma de ser alumno, porque solo hay una forma de ser correcto, ¿no? Entonces, digamos que traemos ese pensamiento de unificación. Como si solo, en esta pregunta todas las respuestas son correctas, todas las respuestas se pueden complementar y todas las respuestas pueden tener distintos argumentos. Aunque escojan la misma, la forma de argumentarlo puede ser distinta, ¿no? Entonces, no la diversidad solo es una cuestión de relaciones personales, también es una cuestión del tipo de actividad, digamos, mental, de razonamientos que generamos. Si siempre estamos polarizando lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, pues así pensamos en todos los sentidos. Entonces, si fomentamos actividades en la escuela que tengan muchas respuestas correctas, muchas maneras de argumentarlo, muchos puntos de vista desde donde analizar la historia de un país, ¿no? Un acontecimiento, un problema, etcétera, pues provocamos que entonces la gente siempre esté buscando esos distintos puntos de vista de verlos, ¿no? Si yo quiero hacer algo y a veces yo puedo pensar que es muy bueno que yo lo haga, pero no me doy cuenta que esto que yo estoy haciendo bueno para otra persona puede ser malo,
o puede ser ajeno, puede ser raro, puede ser... Entonces, este tipo de actividades que genera, pues, como más variedad de respuestas y más complejidad también en nuestras respuestas, no son tan simples, no es sí, no, bueno, malo, ¿no? Correcto, incorrecto, sino que mujer-hombre. Hay muchas, en medio de esas posiciones, hay muchas otras. Visiones de la realidad y brinda la oportunidad de interactuar de forma significativa. Ah, muy bien. Entonces era significativo, necesidad, justo. ¿Y cuál? Justo y oportunidad. Y oportunidad. Muy bien, 4 enlazaron ahí. Bien. Es un derecho, es indispensable, en tanto que la diversidad cultural es una construcción histórica representada a través de imaginarios sociales que niegan al individuo y su comunidad. Bien. Considerar la diversidad cultural en la escuela es la oportunidad para los educadores de hacer práctico el derecho a ser diferente que tiene. Además es necesario porque posibilita construir pedagogía incluyente donde el estudiante puede reconocerse como individuo en una comunidad, conociéndose, expresándose, abandonándose. Es un compromiso personal que debe partir de todos los actores de la escuela que propenden defender la diversidad como un derecho que busca una educación más justa. Muy bien. Una educación más justa y más qué? Y de más oportunidades. Sí. Nosotras escogimos que es necesario, es un derecho y es una forma de participación ciudadana. Escribimos, es necesario considerar la diversidad cultural en la escuela porque se logra el intercambio cultural como forma de participación ciudadana, independientemente del género, raza, creencias, etc., teniendo en cuenta que es un derecho universal que fortalece valores como respeto hacia el otro en cuanto a sus diferencias. Muy bien. Como para ellos mismos en las instituciones. Bien. Entonces escogimos pues indispensable, que es indispensable, es un derecho, es un reto y es un proyecto profesional. Bien. La primera dice, sus padres trabajan todo el día y pasan mucho tiempo solo en casa. Dedica por las tardes muchas horas al estudio de la música. Bajo nivel educativo de los padres, analfabetismo tecnológico. Migración rural por violencia, carencia de materiales escolares. Violencia y drogadicción en su ambiente familiar. Uno de los padres está gravemente enfermo y constantemente no pueden llevarlo a clases. Los videojuegos son su actividad principal durante el día y parte de la noche. Manifiesta ansiedad y desesperación ante el trabajo en equipo. La siguiente. Manifiesta apatía por las actividades en el aula. Tiene mucha información de todo tipo, viaja mucho y convive mayoritariamente con adultos. Se interesa por la popularidad y sobresalir en los deportes. Cuando nosotros solo hablamos de diversidad y no de diferencias y desigualdades, podemos parecer querer ser muy neutrales y decir, ay, vive la diversidad, qué lindo, somos todos distintos, hagamos un festival de la interculturalidad un día se visten con su ropa tradicional, traen su comida de donde son y lo festejamos. Nos damos la mano, diversidad tipo Benetton, ¿no? Así, todos unidos de la mano. Y no la problematizamos. Parece ser que nada pasa. Pero, por ejemplo, en el punto número 15, toda su vida ocurre en el barrio. Yo tenía un alumno que me dijo, maestra, ¿usted ha ido a un restaurante? Yo nunca he ido a un restaurante. Jamás ha comido en un restaurante. Entonces yo me puedo imaginar, ¿es diversidad o es desigualdad? ¿No? Y yo percibía cosas que cuando teníamos una fiesta o yo llevaba algo como para compartir, todos se iban encima. Me costaba muchísimo trabajo, tuve que hacer muchos ejercicios para que frente a la comida no ocurriera que todos se abalanzaban. No sé, fue caótico la primera vez que fuimos a comer, porque por supuesto siguieron todos, pues, vieron cosas nuevas, además su comida no es muy variada, generalmente comen lo mismo, y si presentas cosas distintas, pues todos quieren probarlo, todos quieren comer, y yo tenía que comprender. O sea, si yo no pienso en eso, yo puedo decir, fatal, ¿no? Jamás los vuelvo a llevar, nunca hacemos fiesta, estos niños son unos maleducados y tal, pero es que no han tenido esas experiencias. Entonces la diversidad no es tan linda, la diversidad también nos deja ver desigualdades, ¿sí?
desigualdades de oportunidades. ¿Cómo le puedo pedir a un chico que se comporte en el museo, en tal sitio que lo llevo, si jamás no tiene orden en su casa? A lo mejor en su casa todos comen a la hora que quieren, la mamá no puede controlar o no está, y el que come ahí manda es el hermano, etc. O sea, yo no sé qué experiencias tienen, y simplemente mucho de su comportamiento es el reflejo de eso que está viviendo en casa. Pero eso que está viviendo en casa, pues es desigualdad, porque el que la madre trabaje todo el tiempo, el padre también, no tengan a alguien con quien dejarlos, ni familia, ni alguien que le puedan pagar para que esté con los niños, también nos va hablando de desigualdad, ¿no? El seminario latinoamericano, que se pregunta por el sentido de la escuela hoy. Obviamente la pregunta por la escuela hoy nos plantea la pregunta por las trayectorias y las experiencias que hemos tenido con la escuela, y también por el sentido que le quisiéramos dar hacia el futuro. En alguna medida estamos acá también porque pensamos en la posibilidad de hacer otras formas de hacer escuela y de pensar otras formas de ser maestro. Y esa es la pertinencia de un seminario de esta naturaleza. Son como momentos de corte en la vida institucional, en particular del IDE, que se dice a sí mismo, venga a ver dónde estamos y hacia dónde nos podemos proyectar. Por eso la estructura del seminario estaba en las 5 claves, que son la estructura temática del seminario. Y las contribuciones que ustedes hagan en estos talleres, que no son en vano pensados como talleres, porque pensamos que es muy importante reconocer los saberes que ustedes tienen, los aportes que ustedes tienen, en la perspectiva de construir política pública. Ese es un sentido central del IDE. Generar conocimiento, pero en la perspectiva de que adecue posibilidades institucionales de transformación de la escuela, pero también por participar en el sector de educación del Distrito Capital, poder posicionar una discusión, una temática en el contexto de los decisores de política. O sea que lo que estamos haciendo acá no se va a quedar nada más aquí en este entorno. Quiero señalar esto porque hoy por la tarde se van a recoger algunas recomendaciones desde las relatorías, pero también la perspectiva del seminario está en ese orden. Las 5 claves juegan en términos de cómo enlazar diferentes planos de acción de la política y diferentes actores de la misma, básicamente para pensar un sentido que busque en alguna medida responder a la pregunta de cuáles pueden ser los sentidos de una escuela más cercana a nuestros afectos y más cercanas a nuestro proyecto de vida. Hoy, como ayer, nos acompaña Ramón Moncada, el director de la Corporación con Ciudadanía, experto en las temáticas de escuela y ciudad. Todo el problema de la participación y de la formación ciudadana ha sido su trabajo, su trayectoria. Él nos va a acompañar en el desarrollo del taller. Decíamos que era réplica del de ayer, pero todo taller, como todo evento social y cultural, es totalmente nuevo, y le plantea unos retos totalmente diferentes. Eso es lo interesante del trabajo pedagógico, que uno tiene que trabajar siempre con muchas posibilidades y muchas perspectivas del trabajo. Mira que va cambiándose la alianza, entonces. También nos acompaña Carla Estrella, ella es una compañera de Ecuador, trabaja en el proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento, ya lo pronuncié bien. Ella estuvo ayer en la presentación, un conversatorio que pudimos participar dentro del proyecto. Ella estuvo ayer muy atenta al trabajo que se desarrolló, que fue muy interesante, como nos va a hacer esta mañana. Y ella nos va a participar a manera de un comentario de las 2 sesiones y de los elementos que ella ha podido y podría rescatar del trabajo que se ha desarrollado con ustedes. Pero básicamente la intención es que, como va a presentar Ramón, y por eso este escenario más íntimo que el de un gran auditorio, es que podamos conversar, que podamos tramitar y hacer un diálogo de saberes como lo manifiesta Ramón, pero ante todo tener la posición del diálogo, de la conversación, en un sitio más íntimo, y creo que ese es el mérito y la riqueza de estos espacios. Diría yo, en últimas, que afortunadamente no tenemos el auditorio atiborrado, porque los grupos pequeños, los círculos
pequeños también permiten un trabajo muy interesante, muy significativo para el trabajo que vamos a desarrollar. Está Dora, no ha llegado, pero llegará en algún momento. Nuestra relatora entonces le va a pedir por favor a Gustavo que nos ayude con algunas notas de la experiencia que se va a desarrollar. Entonces, sin más preámbulo, Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo han estado? Miren, vamos a... cuando del IDET me invitaron a orientar este taller, pues primero lo hicieron en un tema que, como decía Jorge Orlando, es un tema sobre el que he venido trabajando muchos años y explorando esa relación entre educación, escuela y ciudad, y sobre todo trabajando en la necesaria, en el vínculo, como aparece allá en el subtítulo, ese vínculo necesario e indisoluble entre escuela y ciudad, y en clave de lo que se llaman ciudades educadoras o ambientes educadores. Si de pronto el concepto de ciudades educadoras pues es muy específico, porque es una propuesta que tiene una historia concreta desde los años 90 específicamente. Ese es, digamos, como el centro de este taller, el centro de la conversación, esa relación. Y para eso lo vamos a hacer en 4 momentos. O sea, de aquí a las 11 tal vez más o menos vamos a hacer 4 momentos. Un primer momento pequeñito, que es enseguida después de esto, es una introducción, una presentación, como más un encuadre pedagógico, no es un desarrollo temático, sino desde dónde vamos a encuadrarnos pedagógicamente. Después viene la parte grande, que es el taller, un ejercicio de taller y sobre todo de conversación de ustedes, entre ustedes, y luego intercambiando conmigo sobre unas preguntas de esa relación, explorando esa relación entre escuela y ciudad y el rol de maestras y maestros ahí. Ese es el gran espacio. Después de eso, de desarrollar todo ese espacio, haré una pequeña presentación de complementos que podrá conectar lo que ustedes han conversado con otras cosas, digamos, que se han construido sobre esa relación escuela-ciudad, o sobre lo mismo, pero que aportan un poco de desarrollo. Y el último momento, le hemos pedido a Carla que comente, que haga un comentario de la experiencia del taller de hoy sobre esta temática. Eso será como la ruta que seguiremos en esta mañana. Comienzo con la primera, el encuadre pedagógico. Cuando Jorge Orlando y las personas del IDET me dijeron para orientar un taller, yo me lo tomé en serio, y entonces efectivamente dije, es un taller. Y me gusta mucho estar en la figura del taller, porque justamente quiero compartir con ustedes 3 conceptos muy ligados a la pedagogía, que van a ser los orientadores pedagógicos de este taller. El primero es el propio concepto de el taller pedagógico, el taller en la pedagogía, en la educación. El segundo concepto es un concepto de Paulo Freire, a quien haré mención en varios momentos, porque es un pedagogo que creo que necesitamos seguir difundiendo, seguir aprovechando, y tenemos que acumular también de esta producción pedagógico-política de los pensadores y pedagogos latinoamericanos. Paulo Freire desarrolló un concepto y una práctica que se llama preguntas generadoras. Entonces, voy a hablar también de eso. Y el propio Paulo Freire desarrolló un concepto y una práctica cercano al de taller, que es el de círculos de cultura. Entonces quiero hablarles de esos 3, porque son el encuadre de todo lo que vamos a hacer durante la mañana. El taller, hablemos de la primera expresión, el taller.
que entre nosotros se nos ocurre tanto, no, vamos a hacer un taller, que esto y lo otro, pero ¿qué es el taller? ¿Qué tiene de sustantivo el taller? Cuando estamos hablando de taller en educación en pedagogía, ¿qué es? Eso se lo han preguntado pedagogos, ustedes pueden consultar, hay autores clásicos, uno de ellos es Ezequiel Anderek, quien escribió sobre el taller, y después otros nos pegamos a escribir cositas sobre el taller. Y a mí me gusta mucho reflexionar cuando los maestros o otras personas dicen, no, vamos a hacer talleres. Les cuento una anécdota. En un proyecto que apoyó a una ONG donde trabajé, una organización alemana, nosotros pusimos talleres pedagógicos para trabajo con maestros. Era un proyecto con escuelas de Medellín, instituciones escolares. Y la alemana que estaba revisando el taller escribió, taller, ¿y qué van a producir? Pues, ¿qué van a hacer? Pues, porque taller, después fue que conversando con ella personalmente, me dijo, no, lo que pasa es que en Alemania, en alemán, solo hay dos expresiones para taller. Una es la inglesa, la que corre de workshop, y la otra es la alemana de taller, pero esa alemana de taller es taller de carpintería, taller donde se hacen cosas, se hacen objetos. Y entonces aquí conversando decía, bueno, ¿y ese taller qué produce? Produce conocimiento. Estos talleres producen, en este caso, producción de conocimiento pedagógico. Y si vamos a hacer algo conjunto, entonces juntemos lo que pensamos juntos. Esa es como la idea de la pregunta generadora. Para Freire la pregunta generadora está muy ligada también a contexto, o sea, generadora en un ambiente de un contexto comunitario y sobre todo ligado a problemáticas, a necesidades o a preguntas que tuviera esa comunidad. Hoy nos vamos a hacer unas preguntas más las preguntas que tienen que ver con esta relación escuela-ciudad. Para mirar cuál ha sido el impacto de ese proyecto. Y efectivamente se encuentran muchas de las cosas que señalaban la compañera Franz, porque tiene que ver con que, bueno, claro, la posición de los padres en algunos casos ha sido muy abierta a dejar que se participe, pero desde la escuela digamos que ha sido más complicado el manejo, porque efectivamente hay una responsabilidad sobre los estudiantes que a veces como que se queda y se deja de lado cuando quedan a cargo de los artistas formadores, que son los que están encargados de inventar esos talleres. Talleres, a pesar de que a veces se orienten en los planos, incluso en algunas instituciones educativas distritales, pues realmente los que están encargados son artistas formadores que se contratan a través de organizaciones con las que tienen convenio y las otras instituciones formadoras, las otras instituciones de la Secretaría de Cultura, que son los que se encargan de hacer esos talleres. Entonces siempre es como, por ejemplo, una cosa puntual, cómo se vinculan las actividades que se hacen en los clanes y en las instituciones con los artistas formadores con el currículo de las instituciones. ¿Por qué? Porque como él decía, ellos lo manejan por OPS, por proyecto, le pagan a la persona su proyecto para que trabajen esa orden de prestación de servicios. Entonces, los docentes que estamos a cargo de los chicos, las otras 6 horas, entonces nos dicen, usted puede participar, pero trabaje por hora extra. Pero igual la responsabilidad es de tiempo completo. Y fuera de eso, en ese proceso, también es que la idea es que sean ya no 6 horas como estamos trabajando en el distrito con los estudiantes, sino que a largo plazo y a largo aliento resulten siendo las 8 horas y que los mismos docentes asuman esas actividades. Entonces ese es el problema del 40x40, porque la idea es muy buena, pero si esa idea fuera que realmente contrataran docentes en artes, en educación física, tiempo completo, para que se hicieran cargo de esos procesos, claro, chévere, porque realmente habría un maestro bien formado que puede trabajar y desarrollar las actividades en el colegio, y no que en este momento lo trabajan con orden de prestación de servicios y
después le dicen qué pena maestro, usted debe cumplir las 8 horas y asuma usted ese proceso sin tener realmente una buena formación para poderle ayudar a usted. Lo primero fue curioso que empezaron por limitantes, incluso lo llamaron así, ¿cierto? Porque miren que la pregunta es ¿qué tanto se aprovecha la vida y las ofertas en la ciudad? Y la respuesta es limitantes. Y entonces aparecen limitantes de tipo administrativo y de tipo económico. Y entonces, por ejemplo, aparece una cosa importantísima que ustedes resaltan y es el papel de la directiva docente, del rector, de la directora, ¿cierto? Porque efectivamente estos asuntos necesitan de un estilo de dirección comprensiva de que así también se hace escuela, de que así también se hace educación, o mejor dicho, que el vínculo que yo les decía ahora de la escuela con la ciudad es indisoluble. Entonces me llamó mucho la atención ese asunto, más las dificultades, los limitantes que conozco y que conocí con el gobierno de Garzón, de la escuela, ciudad-escuela-ciudad, con las expediciones pedagógicas, que son con las salidas, pues por las responsabilidades que ustedes dicen, los riesgos, los trámites administrativos. Otro que me llama a mí la atención es, dicen un momentico, es que la ciudad está como mal distribuida de ofertas. La oferta no está, por ejemplo, cercana a instituciones educativas de comunidades populares. No hay facilidad de accesibilidad, entonces ahí hay factores logísticos, económicos que hay que considerar. Hay una concentración o una distribución clasista, como tú quieres indicar, de las ofertas, ¿cierto? Claro, las ofertas tienden primero a centrarse en núcleos y segundo, esto tiene que ver con inclusión y exclusión en las ciudades, ¿cierto? Finalmente es el dilema que ahí se presenta. Me parece, quiero resaltar lo que un grupo dijo de la alianza con la familia, la alianza con madres y padres de familias. Como que es que ya esto supone, ya cuando usted se relaciona con madres y padres, está extendiendo un campo de la escuela, si bien hacen parte de lo que llamamos comunidad educativa, involucrarlos. Aquí, curiosamente, lo que dicen es involucrarlos, lo entendí yo como para que los apoyen, para que lean, para que se entusiasmen, para que les den permiso a los hijos, para que entiendan. Pero es que ellos también dijeron ustedes, ellos también educan, en la familia también se educa, en la familia también hay conocimiento, ¿cierto? También cómo involucrar a los padres y madres, no solo en que respalden al padre y madre, sino con los saberes, con las experiencias, ¿cierto? Con una relación escuela-familia. Me llama la atención también una cosa que necesita, pues que ustedes mencionan, es como que aprovechar la vida y las ofertas de la ciudad tiene que ver con que el maestro se apropie de su profesión. O sea, hay una cosa que tiene que ver con, por un lado es, miren ustedes que presentan una polémica. Uno, que el maestro se apropie de su rol, se apropie de su profesión. Entienda que esto es un parte de la dinámica profesional. Pero por otro lado, ustedes dicen, momentico, pero ojo con las condiciones laborales, ojo con las condiciones salariales y con las condiciones también logísticas. Hacerse en las instituciones educativas para conocer y estudiar mejor la escuela. He encontrado que a través de los diálogos hay una frase que resume todo, es ampliar el paradigma educativo desde el docente, ¿cierto?,
había palabras como por ejemplo el de no autolimitarnos, ¿cierto? Por ejemplo, el de no creer que los aprendizajes sean solamente en el aula de clases, sino que hay que experimentar otros espacios que generan aprendizajes en los estudiantes. Este es un proceso, y como tal proceso, entonces tiene diferentes pasos. Y hay una alternativa que se ha propuesto, que es el de conocer los espacios que estén cercanos a los estudiantes. El parque, el barrio, la localidad, y después entre más grande la ciudad. Entonces, desde propuestas pedagógicas donde el maestro nuevamente, lo que habíamos dicho antes, vincule al padre, a la familia, y vincularla a través de generar salidas pedagógicas los días domingos, y adicional que eso, aparte de que vincule y lleve a los padres a, también genera un vínculo de acercamiento entre padres e hijos. O sea, generar ese vínculo para ir a, pero también para establecer relaciones entre los miembros de la familia. Reconocer los espacios próximos en términos de observación en las salidas que se pueden hacer de la casa a la escuela, pero ir ampliando ese círculo para ir conociendo no solamente el recorrido de casa a jardín, sino también empezar a mirar barrio, localidad, y eso pues irlo haciendo paulatinamente. Trabajo de cartografías sociales para conocer espacios comunes, eso es algo ya muy puntual, una metodología muy puntual para generar reconocimiento de espacios conocidos y después generar cartografía de espacios no conocidos. Se instaura al niño dentro de 4 líneas y una cuadrícula que siempre está ligado desde que está pequeño hasta que envejece, y no, o sea, como que no se mira otra propuesta. Se planteaba lo de las visitas, que es lo que la mayoría pues propone, y que no nos limitemos. Como docentes tenemos como esa parte gestora de sacar nuestra sociedad adelante, y ya que se nos brinda esa parte educativa a nivel de ciudad y de comunidad, tenemos la oportunidad de darla a conocer con nuestros niños. Entonces se planteaba la oportunidad en cuanto a que el niño conoce su entorno y él tiene conocimientos previos, entonces podemos apoyarnos sobre eso para partir de un micro hacia un macro. Entonces darle a conocer su barrio, lo que es su casa, su entorno, para propender en algo mucho más grande. También hablábamos de que podríamos lograr el reconocimiento tanto de espacios académicos y a partir desde la familia, para que haya una integralidad y que no nos limitemos pues básicamente en esos espacios, que tengamos en claro que como maestros tenemos más que como la oportunidad, el deber de hacer sujetos de bien, y sujetos que, no sé, digamos, lo planteamos desde el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que ahorita estamos perdiendo esa pertenencia de nuestro espacio, de que debemos cuidar el medio ambiente, y hay tanto a nivel de naturalidad como económico y como social. En relación con la primera y la segunda pregunta, veo que vuelve a aparecer esa necesidad que ustedes identifican como cambio paradigmático. Y ese cambio paradigmático yo veo que ustedes lo ubican en el maestro, y sobre todo en que el aprendizaje también está fuera de la escuela. Son como dos cosas de ese cambio. Veo, uno es el cambio de que la ciudad se meta en la escuela, que haga parte como objeto, como propósito, como objetivo, como currículo. Pero también el cambio es reconocer que afuera también se aprende, y que los estudiantes también aprenden fuera de la escuela. Ese es como el cambio paradigmático que ustedes sitúan. El otro cambio paradigmático me llamó a mí la atención, miren que apareció en esta segunda pregunta el concepto de ciudadanía y de ciudadano. En el sentido, hablan ustedes del sentido de ciudadanía del maestro, que hace parte como del otro cambio paradigmático, y sobre todo en la pregunta que ustedes mismos se hacen sobre el rol ciudadano o la dimensión ciudadana del maestro. Y esa dimensión ciudadana tiene que ver, dicen ustedes, con una relación con la ciudad. En últimas, como que hay una pregunta en el fondo, que es qué tanto se relaciona el maestro con su ciudad.
él como sujeto, no qué tanto sale con los niños, qué tanto sale con los jóvenes, no, él cómo se relaciona, cada uno de ustedes, cómo se relaciona con su ciudad. Imagínense ustedes si hiciera esa pregunta, ¿qué tanto cada uno de ustedes se relaciona con su ciudad? Lo otro que me llamó la atención es, como aquí eran, bueno, ¿y qué hacer? Como qué se puede hacer para conocer y para estudiar mejor. Aparecen varias recomendaciones en concreto. Por un lado, las salidas pedagógicas, visitas, salidas. Y ustedes, que esto tiene que ver con un asunto con el PEI, entendiéndolo, el PEI como el instrumento de proyección, de sentido y de planeación de la vida institucional, de los procesos educativos. Y con eso me hicieron recordar que nosotros hemos hecho en Medellín unos ejercicios de mirar el PEI. La pregunta es, lo hicimos con grupos de 10 instituciones. Por favor, muéstreme el PEI de cada uno, cogemos los 10. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto está Medellín en ese PEI? ¿Qué tanto está la comunidad o el contexto de esa escuela en ese PEI? Y los resultados han sido infortunadamente frágiles, porque lo que aparece es que Medellín aparece en la primera parte, que es como de contexto, de diagnóstico, ahí aparece, en eso primero, y después desaparece. No solo se menciona como en contexto, y sobre todo en contexto, yo veo que hay una tendencia cuando hacemos análisis de contexto a ver los problemas, como si fuera análisis de los problemas regionales, ¿cierto? Que tengan legitimidad, respaldo institucional, porque ustedes con lo del respaldo dicen, no, es que hay muchas piedras que no dejan caminar. El problema son muchos limitantes y ustedes incluso hablan de niveles de esos limitantes. Un nivel inmediato son las directivas inmediatas de cada institución, los problemas administrativos, los problemas presupuestales, más ustedes dicen, pero es que hay otros niveles, que es el nivel de la política educativa o el nivel de las directivas de la ciudad, las autoridades educativas de la ciudad. Mejor dicho, ustedes dicen, nosotros somos como con ganas, con disposición, pero son muchos los atranques administrativos en diferentes niveles de la escala de dirección.